para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Gloria a ti, Jesús. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Quiera yo entregar mi corazón e inclinarme. Eres digno, eternamente digno,
impresionante y digno. Ante el Rey de Reyes y el Señor Solo de Señores. ante ti Solo a Él yo te me inclino. Gloria a ti, Aleluya, aleluya. gloria a ti, Jesús. Amén. Aleluya, gracias Señor. Amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Aleluya, aleluya. Por esta tarde, aleluya. Señor, Gracias, de Jesús. victoria. Gracias, gracias, Padre. En que una vez más Amén. tu palabra, Señor, Santo. nos llena Oh, y nos va a Jesús. llenar, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que la has traído a tu sierva para que la pongamos, Señor, todos nosotros por obra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos llenas con esa palabra, Señor. Nos das fuerza, Señor. Nos quebrantas, pero nos levantas. Y te damos gracias, Señor, Gloria a Dios. porque solo tú eres de toda gloria, Gracias, Dios. honra y alabanza. Amén. Gracias por esa palabra, Señor, por esta palabra que nos vas a dar, Señor. Bendito Dios. Y en tu nombre, Jesús, la recibimos. Amén. Y Y amén. 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 Gloria a Dios. Le aplaudimos la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Se ha gozado con las alabanzas. Amén. Gracias, Señor. Solo Él es digno. Solo Él se merece la gloria, la honra y la adoración. Aleluya, aleluya. Hermoso espíritu de alabanza y adoración. Tiene que estar de continuo en nuestras bocas, en nuestro ser. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a compartir la bendita palabra de Dios que se encuentra allí en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, muy conocida. Capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 hasta el 6 y después salteamos algunos otros textos. Amén. Me alegro de verle en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie para dar lectura a la bendita palabra del Señor, que dice así en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién no conoce esta escritura? Gloria a Dios. Predicada por muchos años y se seguirá predicando hasta que el Señor venga. Porque siempre la bendita palabra de Dios tiene mucho más para darnos. Tiene mucho más todavía el Señor que darnos a nosotros como hijos e hijas de Dios que seguimos en este camino. Gloria al Señor. Bendito Dios. Comenzamos diciendo que la conversión de Saulo desempeña un importante papel preparativo. Su nombre en hebreo era Saulo, que equivale al nombre latino Paulus.
que es Pablo. Amén. El que sería, ¿no es cierto?, que iba a llevar como ciudadano romano. Este hombre fue preparado de una forma especial, porque aunque él, ¿no es cierto?, tenía un cargo muy alto, Dios tenía otros planes con él. Los planes que el Señor tiene contigo y conmigo son diferentes. Amén. Los unos de los otros, gloria al Señor. Entonces vemos aquí que la formación que tenía Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el perseguidor de la iglesia, era un hombre muy preparado porque desempeñaba un cargo alto allí en el ejército romano. Pero sin duda que el elemento más importante en su conversión fue el encuentro personal que él pudo tener con Jesús, con el Cristo resucitado. Hermanos queridos, y ese encuentro lo tenemos que tener nosotros también. Aleluya. Yo creo que cuando el Señor se apareció por primera vez a nuestras vidas, también tú y yo quizás no nos caímos al suelo, pero sí pudimos tener un encuentro personal con el Cristo resucitado. Porque nosotros creíamos en un Cristo que estaba crucificado, pero no en un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Nos habían enseñado, ¿no es cierto?, que teníamos que ir a rezar allí a un Cristo que ya no está en la cruz, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y con ese Cristo fue el que se encontró el apóstol, o sea, Saulo de Tarso. Gloria al Señor. Sabe que después de su encuentro personal con Cristo, cuando iba de camino a Damasco, vemos nosotros aquí cómo el perseguidor se convierte. Él iba detrás de los cristianos. Hemos leído a través de la bendita palabra de Dios que él pedía cartas porque tenía, ¿no es cierto?, ese derecho, esa libertad de poder pedir a las autoridades cartas contra los cristianos. No era porque Pablo era malo, sino que él defendía su fe. Entonces él creía que estaba haciendo algo bien. ¿Y cuántas veces nosotros antes de conocer a este Cristo de la gloria creíamos estar haciendo algo bueno, hermanos? ¿Nunca te reíste de los evangélicos? ¿Nunca hiciste un chiste, una burla a los evangélicos? Antes de conocer al Señor estoy hablando, antes de que tú le aceptaras. No queríamos ni abrirle ni la puerta. Cuando los veíamos y sabíamos quién eran, ¿qué hacíamos nosotros? No abríamos. Pero qué bueno que es cuando el Señor nos corrió ese velo que cubría nuestros ojos allí espirituales y pudimos conocer quién era verdaderamente este Cristo de la gloria. Gloria a Dios, como hizo aquí con Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Y vamos, y quiero que preste atención porque voy a hacer un jueguito de palabras. Se parece a un jueguito de palabras, pero lo vamos a entender. Vemos nosotros aquí el perseguido. ¿Quién era el perseguido? Jesús. Eran los cristianos, pero los cristianos dentro de ellos llevaban a Jesús. Por eso que el verso 4 que leímos, allí le dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso se lo dijo el Señor. Entonces aquí vemos el perseguido, Jesús vence al perseguidor que es Saulo. Saulo era el perseguidor. El perseguido, Jesús, enfrenta al enemigo y lo derriba, que es Saulo. Gloria al Señor. El perseguidor, Saulo, no se perdió, ¿no? Bueno, está atento, así me gusta. El perseguidor se convierte en seguidor de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y sabe que cuando allí Saulo perseguía a los cristianos,
creyendo él en su fe estar haciendo algo bueno, pero cuando el Señor le salió al encuentro el camino a Damasco y dice la palabra que le rodeó ese resplandor de la gloria del Señor, aleluya, y él pudo ver, hermano, y todos los que iban con él, dice la palabra, que escucharon la voz, mas no lo vieron, pero Pablo oyó la voz y lo vio, gloria a Dios. Qué bueno que nuestro Dios, hermano. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con una vida, Dios se te va a mostrar, el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que una vez que Pablo ya se cae de allí, no sabemos si iba en caballo, un pastor dice, yo no sé si iba en camello, en qué iba, pero se cayó, lo importante es que se cayó. Eso es lo importante, hermano, cuando viene un siervo y muchas vidas se caen. Yo digo, ¿cómo te levantas? Lo importante es que te levantes diferente, no igual, no igual, porque es un toque de Dios que viene sobre la vida de la persona, de aquel que desea las cosas de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que anhelar en este tiempo más que nunca, hermanos, sabiendo que la venida del Señor está pronta. Amén. Debemos anhelar de todo nuestro corazón, de adorarle a Dios, de bendecirle a nuestro Dios, de saber para qué estamos aquí, a qué hemos venido en esta tarde, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, me entrego a Él, digno, hemos alabado a Dios. Yo no sé si usted presta atención a las letras de las alabanzas, hermano. Cada alabanza es un mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios te habla, de muchas maneras Dios nos habla. Dios te va a hablar a través del saludo de un hermano también. Así que presta atención a lo que el Señor quiere decirte aún en esta tarde a través de su palabra. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que cuando allí Saulo se cayó, bueno, aquella resplandor de su gloria, dice la palabra que lo cegó, quedó ciego. Fue una ceguera temporal, pero quedó ciego, hermano. El resplandor de la gloria, estar en la gloria, hermano, no es cualquier cosa. Muchos queremos la gloria y queremos entrar así como venimos. Momentito. ¿O usted por qué cree que le dijeron allí a Moisés, tápate la cara? Porque no podemos ver ni soportar el resplandor de la gloria que fluía del rostro de Moisés cuando bajó de aquella montaña. Y Dios quiera que en cada uno de nosotros pueda verse la gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor quiere, que seamos semejantes a Él, que los demás puedan ver que hemos estado con Jesús, como le dijeron a los discípulos. Gloria a Dios, qué bueno es eso. ¿De dónde venís? De la iglesia, de la hora al Señor. Se te nota en la cara. Venís contento, venís alegre, venís con una chispa nueva. Gloria a Dios. Aleluya, eso es lo que tenemos que reflejar nosotros cuando lleguemos a casa. Aunque el enemigo muchas veces, nosotros hablamos algo aquí y el enemigo te hace ver otra cosa en casa, pero tú tienes que recordar lo que viste aquí. Amén, lo que viste aquí, gloria a Dios. Y entonces allí había un discípulo, profeta, que se llamaba Ananías, en la cual el Señor le da las directivas y le dice, ve a la casa de Ananías y allí se te dirá. Cuando le dice Pablo, cuando le dice aquí Saulo, el verso 5 que hemos leído, ¿quién eres, Señor? Porque él no sabía quién era. Y le dijo, yo soy, y se dio a conocer, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe que en la antigüedad allí para los bueyes se usaba un palo largo y tenía en la punta allí algo punzante? Era cuando los bueyes no querían caminar, allí estaba el arriero y le daba con ese palo, con esa punta punzante en sus patitas traseras. Y tenía que seguir. Tenía que seguir. Hermanos, muchas veces nosotros, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Nos encontramos muchas veces, el Señor nos dice algo y nosotros duros.
no queremos muchas veces hacer la voluntad del Señor. Y Dios tiene que ponernos algo a nuestras vidas para que nosotros podamos volver en sí y podamos caer en lo que Dios nos quiere hablar o nos quiere decir el Señor. Yo por ahí pienso, ¿por qué tan duros? Si pudiendo ser obedientes a lo que Dios nos dice, las cosas se nos va a hacer más fácil. Y sabiendo que es palabra de Dios, sabiendo que es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Yo digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Diga, Señor, ayúdame. Entonces, cuando Dios le dio la directiva y le dijo dónde tenía que ir, allí estaba Ananías, este hombre que, como muchos de nosotros, ponemos peros y excusa. Sí, Señor, pero él es perseguidor. ¿Acaso Jesús no sabía quién era Saulo? Sí, sabía. Pero te he dado orden a que vayas y llores por él, le pongas las manos para que él pueda recibir la vista. Porque en ese lazo de tiempo, que fue un tiempo, hermanos, muy corto, donde le pasó esto a Saulo, donde él pudo levantarse, donde él vio el resplandor, donde Jesús le habló, él pudo abrir su corazón y entregarse a Dios inmediatamente. Y en esos 3 días, porque duraron 3 días, él no comió ni nada. Y dice el Señor, ve, Ananías, porque él aquí que él ora. ¿Cómo se habría convertido una conversión instantánea que él oraba? Oraba a este Dios que había reconocido en el camino. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque en este tiempo, hermanos queridos, la iglesia está un poquito floja. Queremos la gloria, queremos cosas sobrenaturales, queremos que Dios se mueva, queremos, pero Dios también quiere de nosotros. Quiere algo diferente, quiere su iglesia que fue pagada y comprada por un precio de sangre. Gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia eres tú y soy yo. Amén. Entonces Ananías, uno que iba a ser también perseguido, luego se encuentra bautizando al perseguidor. Gloria a Dios, no solamente que oró, sino que lo bautizó, lo puso en el camino, y Dios te puso en el camino a ti también. Nos puso en el camino, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dios es el que produce el cambio en la mente y en el corazón de este perseguidor, gloria a Dios. Y una vez que fue transformado, ahora habla de la gloria de Dios. Eso es, hermano, ser un cristiano. Una vez que tú y yo dijimos sí al Señor, ¿para qué le dijimos que sí? Yo no sé si aquí Saulo, cuando él le dio el sí, el ok a Dios, a Jesús, sabría a lo que se estaba exponiendo. Porque ahora el perseguidor empezó, ¿no es cierto?, a predicar la palabra, pero a él también se estaba exponiendo a la persecución. Ahora él también iba a ser perseguido. Y fue perseguido. Si usted ve y estudia y lee la historia de Pablo, ¿quién fue Pablo? Ya vamos a mirar un texto con respecto a esto. Entonces, cuando Pablo fue a Damasco, se le presentó allí el Señor. Pablo aquí se refiere a la experiencia que él tuvo allí con el Señor, con el Cristo resucitado. Él sabía que desde ahí en adelante comenzaba una nueva vida para él. Él había dejado ya todo lo demás atrás. Ya se había convertido en un cristiano más para seguir predicando la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que en esa caída que él tuvo, como dije recién, no fue, hermanos queridos, una simple visión, sino que él vio al Cristo de la gloria. Y él, ¿no es cierto?, lo reconoció como Señor cuando le dijo, ¿quién eres? Y cuando Jesús se dio a conocer, él ahí se dio cuenta que era el Señor. Reconoció también su pecado y se rindió su vida total para obedecer a las cosas que Dios
comenzaba a poner dentro de ese corazón, dentro de esa mente. Gloria a Dios. Y tú y yo tenemos que imitar lo bueno, dice la palabra. Entonces tenemos nosotros que comenzar a obedecer a lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestros corazones. Gloria a Dios. Y dice, y quiero referirme un poquito a estas dos preguntas que le hace aquí Pablo, respondiendo él acá a través de esto, y dice, yo no sé si nosotros cuando aceptamos a Jesucristo y nos salió al encuentro el Señor, nosotros le dijimos al Señor estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Usted se acuerda de haberle dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es cierto que no? Yo quiero que me des una casa, quiero que me des un auto, quiero que me des esto. Comenzamos nosotros a pedir lo que queremos. Quiero que se sane mi mamá, quiero un trabajo mejor. Comenzamos a poner nuestras necesidades. Pero Dios iba mucho más, Jesús iba mucho más allá. Es por eso que digo que Pablo, o sea, Saulo, se convirtió de corazón. Y él pudo decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que toda su vida se le vino a la mente todo lo que él había hecho, todas las persecuciones, todas las muertes, todas las vidas que había encarcelado, todas las cosas que había hecho. Entonces él se sentiría, hermano, tan mal de adentro que dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo solucionar todo esto? ¿Cómo puedo remediar todo esto que hice? Pero Dios tiene sus planes, sus formas, sus tiempos para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, porque Dios necesitaba, ¿no es cierto?, una vida de sumisión, una vida de obediencia y una determinación como la tuvo Pablo. Él tuvo todo esto, él se pudo determinar y decir, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el corazón rendido pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos un corazón rendido. No es poner lo que yo necesito, sino decirle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, una vez que nosotros podemos responder como respondió aquí el apóstol, y yo no sé si él se daría cuenta todo lo que involucraba aquel llamado, hermano. Porque nosotros bien decimos, sí, yo acepto a Jesucristo como Salvador, pero ¿sabemos lo que se nos viene? ¿Sabemos lo que Dios va a requerir de nosotros? ¿Sabemos lo que el Señor nos va a demandar? No, no sabemos. No sabemos, pero Dios lo sabe. Amén. Y les voy a leer un texto aquí en el 14 y 15 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, y aún aquí tiene autoridad, esto lo decía Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, y esto es lo que quiero que tome en cuenta, y el Señor le dijo, ve, Ananías le dijo esto, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito Dios, bendito Dios. Señor, ayúdanos. Gloria a Dios. Pero como Pablo se rindió de corazón, él rindió todo al Señor, yo creo que esto no le interesaba mucho o se dejaría estar en las manos de Dios, hermano. Todo lo que se le venía, persecuciones, encarcelados, puesto en el cepo, los pies, pero él aún alabando, usted recuerda esa historia, ¿no es cierto? De allí, de Hechos 16, donde ellos estaban encarcelados con Silas, pero ellos seguían alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios, pero así como fue también transportado y llevado a otros lugares a dar a conocer la palabra delante de los reyes, delante, ¿no es cierto?, de la gente, de aquellos que estaban en autoridad. Dios tiene un vaso para cada lugar, hermano.
definido. Había un Pedro que quizá este Pedro iba a gentes, ¿no es cierto?, más comunes, por decirlo de alguna manera. Pero Dios tenía instrumentos preparados para que fueran a llevar el mensaje de la salvación a aquellos que están puestos por eminencia. Quizá nosotros, Dios no nos llamó para que le fuéramos a hablar al presidente, por ejemplo, pero Dios tiene sus vasos. ¿Quiénes son los que van a ir a darle la palabra a ellos? Porque todo el mundo tiene que primero saber el Evangelio y después será el fin, dice la palabra. Amén. Entonces, una de las primeras palabras que recibió de la respuesta que le hizo, le dijo: levántate. Y en esta tarde te dice a ti y a mí. Cuando él se cayó allí al suelo, ¿qué hago ahora? Levántate. Hermano, es hora de levantarnos. Gloria a Dios. Esta pandemia ya nos ha tenido bastante tiempo encerraditos, cómodos, tranquilos. Unos la pasaron bien, otros no la pasaron tan bien, pero aquí estamos, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por lo que estamos, hermano. Gracias al Señor, porque Dios es bueno. Aleluya. Y le dijo: levántate y entra en la ciudad. Y una vez que entró, y bueno, ya conocemos todo esto, esa ceguera pasajera, temporal que tuvo, una vez que oró allí, ¿no es cierto?, Ananías, se fue. Gloria a Dios. Y si hay ceguera espiritual en nosotros, Dios es poderoso para sacarla y quitarla. Hoy hay muchos hermanos que no quieren, ¿no es cierto?, levantarse de su condición. Usted les habla, les predica, les dice lo que dice la palabra de Dios, pero están cómodos en su condición y siguen ciegos espiritualmente. Van a seguir con esa ceguera. Pero aquí hubo un hombre que obedeció, se levantó, hizo todo lo que le dijo Jesús, gloria a Dios, y pudo, ¿no es cierto?, abrirse los ojos de su entendimiento, predicar la palabra de Dios y seguir adelante. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces Dios, cuando nos llama, tiene que poner en orden nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Pone en orden nuestras vidas para luego asignarnos un lugar. Una vez que estamos ordenados, Dios comienza a designarnos un lugar donde debemos nosotros funcionar y donde funcionamos mejor. No es el lugar que yo quiero, es el lugar donde Dios quiere que esté y donde mejor voy a funcionar y donde voy a ser de bendición para otros. Gloria a Dios, aleluya. Donde quiera que Dios nos ponga, vamos a ser de bendición, hermano. Donde quiera que estemos, porque la palabra de Dios va a estar en todos, en todas las bocas. Tienen que estar, sí o sí tienen que estar. Entonces, ¿no es cierto?, vemos aquí que el Espíritu Santo de Dios nos va a direccionar para que sepamos lo que debemos hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya para ir cerrando y terminando, gloria al Señor, aunque era un perseguidor y muchos le tenían miedo, aún los discípulos le tenían miedo. ¿Quién se quería acercar a este Saulo? Pero una vez que fue Pablo, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, hermano, fue un instrumento glorioso. Y yo creo que cuando en este tiempo nosotros podemos leer algunas de las cartas, de las tantas que escribió para distintas iglesias, distintos lugares, nos gozamos de ver la profundidad, de ver, ¿no es cierto?, cómo el Señor lo fue llevando, que para muchos quizá dice, yo no entiendo, pero el Espíritu Santo es el que nos enseña, gloria a Dios, nos va el Espíritu Santo discerniendo el entendimiento, el pensamiento, esas cosas ocultas, secretas, que muchas veces no son reveladas por la carne, sino por el Espíritu. Y es por eso que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Es de la única manera que tú y yo vamos a salir adelante. Entonces, una vez que obedeció aquí Ananías y obedeció Pablo, gloria al Señor, pudo decir, para terminar, allí en 2 de Timoteo 4:7, gloria a Dios, dice así, 2 de Timoteo 4:7,
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Quién de nosotros, y quiera Dios que todo, cuando lleguemos al final de nuestro tiempo, poder decir esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Este último tiempo el Señor siempre me recalcaba ese texto que dice: y hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Porque si usted ve las cosas que están aconteciendo, hermanos queridos, aún la fe de los cristianos, no hablo de los de afuera, sino de aquellos que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, es como que la fe ha ido menguando en nuestras vidas, cuando debiera acrecentarse más y más, de ver que las cosas que están escritas se están cumpliendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. He peleado la buena batalla. Es una batalla constante todos los días, es una batalla, es una lucha continua. No crea tú, querido hermano, que por ser cristianos nos vamos a librar, pero sí la vamos a pasar mejor con el Señor. Aleluya, porque no solamente son las bendiciones. El cristiano tiene que pasar padecimiento, sufrir. Gloria a Dios. Hay que pagar un precio. Cuando mi suegro siempre decía: hay que pagar un precio, mijita, y yo, en aquellos entonces, quizás como muchos jóvenes o de los que estamos aquí, no entendíamos o no sabíamos. Pero ahora sabemos, ¿no es cierto? Sabemos. Unos de una manera, otros de otra manera, pero siempre hay que pagar un precio en las cosas de Dios. Eso no quiere decir que te tienes que salir del camino, ni volverte para atrás. Eso quiere decir tomar el arado y seguir adelante. Y seguir arando. ¿Amén? Seguir arando. Gloria a Dios. Y seguir adelante. Para que podamos decir estas palabras que dijo el apóstol allí en 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a guardar, a pelear la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Armarnos de todas aquella armadura que está allí en Efesios, hermano. Dios nos ha dejado herramientas para que tú y yo podamos tomarlas en esta hora. No la dejes de lado. Toma lo que necesites. En el momento que lo necesites, el Señor estará contigo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Le invito a que se esté puesto de pie y oramos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Incline su rostro, ore a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por esta tu palabra, Señor. Aunque muy conocida, aunque muy trillada, muy leída, pero no todos, Señor amado, quizás funcionan o hacen lo que dice tu palabra. Pero en esta hora tú las has traído a memoria para nosotros. Las has dejado para que tu pueblo, tus hijos, podamos ver, Señor, cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros los buenitos, eres tú el misericordioso, Señor. Eres tú el que has tenido misericordia y el que nos amaste, como dice la palabra. Que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero a nosotros. Padre, y te damos gracias por llamarnos a tus caminos. Y queremos que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en medio de tu pueblo, en medio de este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, Señor. Pero que como el apóstol Pablo también podamos decir un día: he peleado la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, fieles, allí constante, buscándote, Señor, día tras día, para que el poder del Altísimo pueda venir sobre nuestras vidas y revestirnos de ese poder que tanto necesitamos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios.
a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Señor, quien se rinde todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gritas al Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Sí, Señor, solo a ti me quiero entregar como se entregó Saulo, Señor, como se entregó Pablo, solo a ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias.